Bien. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a cambiar el switch a contar de hoy día. Vamos a comenzar a hablar de costos y presupuesto, ¿ya? Este módulo lleva ese nombre, costos y presupuestos. Y considera precisamente esos dos temas, que son temas diferentes, pero que se relacionan prácticamente al final, ¿ya? Al final. Ahora, obviamente, como en un módulo de 5 semanas, donde además se consideran distintos tipos de evaluaciones, hacer un curso de costo y presupuesto significa tener que, de ambas temáticas, rescatar las cosas que son más importantes. Y básicamente, en el caso del costo, vamos a ver dos sistemas de costeo. Uno que es un sistema tradicional y otro que es el sistema más moderno, que se asume de que es el sistema más moderno porque no se ha inventado algo distinto. Ese sistema más moderno debe tener 15, 20 años. Es como la primera parte del curso. Y la segunda parte del curso vamos a hablar solamente de presupuesto. Este es un curso práctico, o sea, es un módulo práctico. Y todas las evaluaciones van a ser de ejercicios. No va a haber ningún tipo de pregunta, ¿ya? Nada de preguntas. Solamente desarrollo de ejercicio. Por lo cual yo diría que es un módulo bastante estructurado, ¿ya? En ese sentido. Bastante mecánico. Lo que no significa que las pruebas que vamos a hacer van a ser exactamente, los ejercicios van a ser exactamente iguales a lo que vamos a hacer en clase, porque por supuesto que siempre tiene que haber cierto, se tiene que evaluar el entendimiento. ¿Cómo uno evalúa el entendimiento? Cuando le pregunta algo que está relacionado con el ejercicio, pero que tiene un sentido. ¿Por qué hice este cálculo? Por algo, ¿cierto? Entonces, si yo sé por qué tengo que hacer un cálculo, si a mí después me dan vuelta el número, me preguntan la otra variable, pero si yo sé el concepto, lo puedo hacer absolutamente sin ningún problema. Pero la evaluación es básicamente en ejercicio, ¿ya? Ejercicio. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo el programa, mientras se siguen incorporando sus compañeros. Yo, a propósito de lo mismo, yo les envié, ¿cierto? Me parece que fue el lunes, les informé que había subido a la plataforma Moodle todo el material de esta semana. Vamos a hacer clase hoy día, vamos a ver algo. Vamos a seguir mañana y también el sábado. Porque la primera prueba va a ser el próximo sábado. El sistema es bastante similar al que hemos utilizado en la otra asignatura, o en los otros módulos. Bueno, este módulo, entonces, como les dije recién, es el módulo de costo y presupuesto y considera las siguientes situaciones. Partimos hoy día, terminamos el 15, pero esa es la fecha final, donde el fin de semana anterior a ese es cuando ya debieran la mayoría estar ya listos con sus notas. Después vendrían los temas pendientes y por qué es cierto, es tan larga la extensión de este módulo, porque hay una semana que no hay nada, que es la semana del 16 al 21, donde está establecido que es una semana de vacaciones. Es para el CCT, no es para la UA, es para el CCT. Bueno, tal como dice acá, el módulo desarrolla dos conceptos de vital importancia en la planeación financiera y el control de gestión.
Y cuando hablamos de planificación financiera, tiene que ver obviamente con planificación. Y la planificación se extiende a todas las áreas de la administración, a todas. Y este es un área donde la planificación es muy importante porque tiene que ver con los recursos financieros. Y no hay otra cosa más importante para las empresas, después de las personas, que la plata, ¿cierto? Porque es lo que determina su rentabilidad, lo que determina su liquidez, y otras situaciones que son las que permiten que los negocios funcionen y puedan cumplir sus otros objetivos. Entonces, por un lado, necesitamos planificar qué vamos a recibir, en qué lo vamos a gastar, cuánto estamos gastando. Eso es planeación, pero también se utilizan como herramientas de control, tanto los costos como los presupuestos. Porque con el presupuesto yo, ¿cierto?, puedo estimar lo que espero recibir, ¿cierto?, y gastar en un periodo de tiempo, y después lo voy controlando en la medida que se va dando la realidad, lo voy contrastando. Porque el presupuesto también es una herramienta de planificación, pues pre. ¿Qué significa pre? Esto que es antes. Entonces lo hago antes de, si no, no sería un presupuesto. Entonces, tanto los costos, los sistemas de costeo, básicamente, que permiten determinar costos, como los presupuestos, como la elaboración de los presupuestos, son herramientas muy importantes para lo que es la gestión financiera y la toma de decisiones. Estos son lo que está a continuación, lo que nosotros vamos a ir viendo en el curso, como resultado de aprendizaje, identificar los tipos de costos, lo vamos a ver hoy día, esto lo vamos a ver hoy, aplicar distintos sistemas para calcular los costos de operación y o de fabricación. Vamos a ver dos sistemas. Vamos a ver el sistema de costeo a través de órdenes, que es un sistema de costeo muy tradicional, y vamos a ver un sistema de costeo moderno, que es el sistema de costeo ABC. Conocer los tipos de presupuesto, y lo más importante, elaborar un presupuesto de caja y elaborar un estado de resultados pro forma o proyectado, que es lo mismo. Así como yo puedo establecer un presupuesto o una planificación financiera, también puedo a priori o pre establecer cómo me podría ir al final. También lo puedo hacer a través de una estimación. Por eso es estado de resultado pro forma o proyectado. Son 4 los grandes contenidos del curso, 5. 5. El primero es la contabilidad de costos. Lo vamos a comenzar a ver a continuación. Tengo 4 yo, profe. 1, 2, 3, 4, no son 5, ahí está. Oh, falta uno entonces, un PPT que no haya bajado. No, pues sí, los PPT que les mandé son para la primera parte nomás, pues. Ah, ya, por eso. No, si los PPT que le mandé recién tiene que ver con esta semana, nada más. ¿Ya? Oh my God. En todo caso, no son tanto los PPT, sino más que nada el PPT vamos a ver desarrollar algún ejercicio y después vamos a ir haciendo más ejercicios. ¿Sí? Básicamente, de eso se trata este curso. Entonces, hoy día comenzamos con esto que es la contabilidad de costos. Vamos a hacer algunas apreciaciones respecto a algunas cosas que ustedes ya conocen, como la contabilidad general o financiera. Y después vamos a entrar a conversar ya directamente sobre lo que es la parte de los costos. Vamos a hablar también de esto, las metodologías para asignar los costos indirectos de fabricación. Después van a entenderlo, ahora a lo mejor les va a resultar un poco extraño. La unidad 2 es un sistema de costeo específico, que es el sistema de costeo, algunos le dicen a través de orden de producción, otros le dicen por orden de producción. En los libros sale de las dos formas. Es un sistema muy tradicional, eso lo vamos a ver este fin de semana. Tercer punto, y también lo vamos a ver este fin de semana, es el análisis del punto de equilibrio, que es una herramienta muy útil para la toma de decisiones en la planificación financiera. Es decir, el primer fin de semana vamos a ver hasta acá. Y después, les dije recién cuando empecé a conversar que íbamos a ver dos sistemas de costeo, uno tradicional
que es este, y un sistema más moderno, que es este que dice sistema de costeo basado en actividades, más conocido como costeo ABC. En todas partes se habla como costeo ABC, y que es la abreviatura en inglés, Activity Based Costing, ¿cierto? Sistema de costeo a través de actividades, que es como se costea. Ese es un sistema muy específico. Y por último están los presupuestos. Nuestras evaluaciones, el próximo sábado, que es el 14 de agosto, vamos a tener nuestra primera prueba, que va a versar sobre lo que vamos a contar de hoy día hasta el sábado. Eso va a entrar en la prueba del sábado 14 de agosto. Después tenemos una semana libre. Y por lo tanto, la segunda prueba es el sábado 28 de agosto. Tanto la primera como la segunda ponderan un 30%. Y el sábado 11 de septiembre, que es el último sábado del módulo, vamos a tener una tercera prueba que vale un 40%. Esa va a ser solamente de presupuesto. Solamente presupuesto. Bueno, y los que por alguna razón no pueden dar las pruebas en la fecha, van a tener que hacerlas en las fechas que están acá. El 13, el 14 y el 15. Tal como lo hicimos en el módulo de economía. ¿Ya? Bueno, eso respecto al programa. Por lo tanto, vamos a comenzar de inmediato hablando de la contabilidad de costos. Por lo cual, necesariamente vamos a tener que hablar también de lo que es la contabilidad general o contabilidad financiera, que podríamos decir que es la contabilidad tradicional. Toda empresa tiene que tener una contabilidad general o financiera, porque es a través de ella, ¿cierto?, que la empresa, bueno, por una obligación tanto administrativa como también por un tema legal. El tema de la contabilidad es un tema que está arreglado o regulado, ¿cierto?, por el Servicio de Impuestos Internos. Todos los que realizan una actividad empresarial, formal, lo que significa que están obligados a constituirse como empresa, puede ser un kiosco o puede ser una gran empresa, pero ambas tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias, sanitarias y con un montón de normativas que van a también dependen de la calidad, me refiero al tipo de empresa. Y ese tipo de empresa, ya sea, como les dije, un kiosco que emite boleta y que está inscrito, que tiene su patente, como la gran compañía de fabricación, están obligadas, ¿cierto?, a llevar registros contables, balance general, estado de resultados, a lo menos. En algunos casos también el servicio les pide un flujo de caja, más bien un flujo de efectivo. Un flujo efectivo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver? Tiene mucho que ver. Porque esta contabilidad como tradicional es la que me permite a mí registrar la información para tomar decisiones y para cumplir con obligaciones, ¿cierto?, tributarias. Pero como yo a su vez tengo un negocio, porque el tema del costo lo vamos a aplicar al tema básicamente de negocio. Como yo tengo un negocio, necesito tener lucro, necesito ganar, tener rentabilidad. Para eso yo necesito vender o prestar un servicio. Para eso necesito ponerle un precio o una tarifa. Y para generarlo necesito gastar algo. Ya sea que yo compre algo y después lo vendo, o ya sea que yo fabrico algo con un montón de materias primas. Y todo eso significa un costo. Entonces, para yo poder determinar este precio que yo voy a cobrar en mis ventas y recibir las posibles utilidades, tengo que tener muy claro cuánto me cuesta,
¿cierto?, poder generar ese producto o el servicio. Entonces, el costo tiene mucho que ver con el tema del margen de utilidad que yo puedo recibir. Y tiene mucho que ver con cómo el empresario, ¿cierto?, maneja la información. ¿Ya? Maneja la información. Son dos sistemas distintos, muy distintos, lo que es la contabilidad general y financiera y lo que es la contabilidad de costos. Porque la contabilidad general y financiera es estructurada. Las empresas no pueden inventar un sistema de contabilidad que no sea el que está autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. No pueden aplicar algunos tipos de deducciones, por ejemplo, en su estado de resultado que no sea la autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. El tema del costo es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque el tema del costo, y que es lo que nosotros vamos a ver en el curso básicamente, aun cuando vamos a partir hablando de lo otro también, porque está relacionado, como vamos a ver en la presentación, porque el tema del costo tiene que ver más con lo que yo como empresario voy a tratar de hacer para tratar de determinar efectivamente cuánto estoy ganando. Y difícilmente yo voy a poder determinar bien cuánto estoy ganando si no sé bien cuánto me está costando. Y esto que pareciera ser tan simple, en algunos casos tal vez lo sea, pero en otros casos no es simple. Porque hay un montón de actividades que se realizan en la empresa, montones de funciones, hay bastante heterogeneidad de una empresa a otra. Entonces, no a todas les sirve la misma forma de determinar sus costos. Pero tiene mucho que ver con la empresa, con las decisiones que ella tome para poder identificar algún sistema que a ella le sirva. Y debiera ser aquel sistema, la empresa debiera usar aquel sistema que les permita identificar de la mejor forma lo que están gastando, por lo que está, el costo más algunos gastos, asociados al producto que ya están generando o produciendo. Porque en la medida que esa información sea más exacta, es la medida que efectivamente la empresa va a estar ganando donde ella cree que está ganando, donde tiene el mejor margen de utilidad. Entonces, el costo tiene, los sistemas de costo tienen que ver con eso, tienen que ver con poder efectivamente identificar bien lo que a mí me cuesta producir o generar algo. Porque eso me va a ayudar, por ejemplo, a poner el precio de venta. Aun cuando el precio de venta, como ya sabemos, no solamente tiene que ver con el costo, pero es la base. Porque el precio también tiene que ver con el mercado, tiene que ver con los... O sea, yo prefiero que cuando entren a clase no me manden mensaje, ¿eh? Por favor, porque me queda ahí un problema, si no es necesario. Yo después lo chequeo nomás. O sea, no es necesario, no es necesario. Vamos a ver la primera presentación y estas cosas que le he estado diciendo medio desordenadas, se las voy a explicar con mucha mayor claridad. Porque para eso son las presentaciones. Y para que les quede, ¿no es cierto?, el respaldo de las cosas que hemos conversado en clase. ¿Se está viendo? Sí, profesor. Sí, profesor, se está viendo. Sí. Ya. Bueno, no sé si alguien alcanzó a mirar algo esto. Si no es así, se los presento. Vamos a comenzar ahora a hablar de la contabilidad de costos. Pero, ¿cierto?, vamos a hacer una pequeña introducción. Porque estas son herramientas de gestión, son herramientas de administración, son herramientas, en el fondo, ¿cierto?, de cómo las empresas buscan conseguir sus objetivos. Entonces, lo que sale acá es muy cierto. Dice que en toda empresa es necesario que el nivel directivo se encuentre informado sobre todas las operaciones que tienen que ver con su gestión. Ahora, la búsqueda, ¿cierto?, de eficacia y eficiencia, que tiene que ver con conseguir objetivos, y segundo, con conseguirlo de la mejor forma posible, tal como dice acá, nos impone la necesidad de contar con sistemas de información.
Esto ¿cierto? Tiene que ver con todas las áreas de la empresa. Con todas las áreas de la empresa. Información, ¿cierto? Que tal como dice acá, documenten todas las relaciones con nuestro entorno. Y eso tiene básicamente que ver con la toma de decisiones. Yo, la mejor toma de decisiones posible, voy a tener mejores probabilidades de tomar buenas decisiones en la medida que tenga mejor información, ya sea que porque está disponible o ya sea porque es de buena calidad. Si reúne las dos condiciones, mucho mejor. Entonces necesito información. Ahora, y relacionado con el módulo que estamos comenzando a conversar, el sistema de información cuyo objetivo es informar sobre la situación económica, financiera, empresarial, es lo que conocemos como contabilidad, cuya función, ¿cierto?, es registrar y procesar todos los hechos o hitos económicos que componen la actividad en la que se desenvuelve la empresa. Ahora, un sistema de información contable se divide básicamente en dos subsistemas. La contabilidad general o financiera, que seguramente es la que ustedes conocen, o algunos conocen también costos, porque yo no sé a qué se dedican algunos de ustedes, o la mayoría, la verdad, no sé en realidad casi de nadie a qué se dedican. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor son contadores y pueden a lo mejor estar muy familiarizados con lo que es la contabilidad general. Y en algún grado a lo mejor también han usado lo que es la contabilidad de costos. Vamos a partir hablando un poco de la contabilidad general, como para que se recuerden de lo que seguramente vieron el año pasado, porque yo puedo entender mucho mejor lo que hago en costos cuando también tengo claro su relación con lo que es la contabilidad, que es donde se registran todos los hechos o hitos financieros de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad general o contabilidad financiera? Ofrecer, ¿cierto?, información sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. Establecer la cuantía de los bienes, las deudas y el patrimonio que posee la empresa, es decir, su balance, ¿cierto?, sus activos, sus pasivos y el patrimonio. Llevar un control de los ingresos y los egresos. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable a través del estado de resultados. Servir de fuente fidedigna de información ante terceros. Por ejemplo, los proveedores, ¿cierto?, los acreedores, que son los bancos, el Estado. Cuando uno muchas veces como empresa, ¿cierto?, pide un préstamo, ¿qué es lo que le pide el banco? Los estados financieros, que tienen que ver con los registros contables. Si yo tengo que ante el organismo regulador hacer una presentación, la hago también en base, ¿cierto?, a mis estados contables, lo que me arroja la contabilidad. ¿Cómo funciona la contabilidad general o financiera? Como un sistema, con un proceso de entrada, con un proceso, ¿cierto?, de transformación y con un proceso de salida. La entrada al sistema de contabilidad general o financiera son todas las operaciones, ¿cierto?, financieras que realiza la empresa y que necesitan documentarse, necesitan registrarse. Contabilizar es registrar, de acuerdo a los criterios que entrega la contabilidad, a través de sus principios. Por lo tanto, los hitos económicos o las fuentes de entrada es todo lo que tiene que ver con las transacciones, tanto de ingresos como de egresos. Boleta, nota de débito, crédito, depósitos, cheque, todo lo que entra y sale desde el punto de vista financiero. Toda esa información y documentación, ¿cierto?, debe procesarse. Y producto de ese procesamiento hay un output o una salida que son los estados financieros, que es el balance general o financiero y el estado de resultado. Y eventualmente también podría estar el flujo efectivo. No todas las empresas lo llevan, ¿eh?, pero en algunos casos el servicio lo pide alguna. Estamos hablando de contabilidad. Sigamos con contabilidad general.
para que se acuerden. Balance. Partida doble. Siempre tiene que ser igual, ¿cierto? El activo tiene que ser siempre igual al pasivo más el patrimonio. Todo lo que la empresa tiene, tiene que tener un origen, tiene que tener una contraparte. Eso es contabilidad y eso es balance, balanceado. Lo que yo tengo no surgió del aire ni de forma espontánea. Todo está relacionado, ¿cierto?, con un origen. Y esos son los pasivos. Están los pasivos corrientes o circulantes, que son las deudas de corto plazo, y están los pasivos no corrientes, no circulantes, que son las deudas de largo plazo. Y también está nuestro patrimonio, que está conformado por nuestro capital, en algunos casos hay reserva, en otros no, y con el resultado del ejercicio. Esto podría ser pérdida también, no solamente puede ser utilidad, en algunos casos puede haber pérdida. En definitiva, esto tiene que ser siempre igual, como términos absolutos, ¿cierto? Partida doble, conceptos básicos de contabilidad. Segundo, estado Profesor, financiero. ¿dijo que ¿sí? no corriente era a corto plazo? No corriente, no, largo plazo. Ah, ya, gracias. Todo lo que es corriente o circulante es de corto plazo. Todo lo que es no corriente o no circulante es de largo plazo, tanto en los activos como en los pasivos. Y después tenemos el otro estado financiero. Este lo vamos a usar. Este que le estoy mostrando ahora lo vamos a usar en el curso. El balance no lo vamos a usar. Tal vez lo vamos a mencionar en algún momento porque vamos a hacer referencia, por ejemplo, a la depreciación, algunas cosas que aparecen acá, pero más bien como concepto. Pero esto sí lo vamos a usar. Esto lo vamos a usar. Porque tiene mucho que ver con el costo. Bueno, el estado de resultado, también conocido como estado de pérdida y ganancia, es el estado financiero que refleja la utilidad o pérdida del ejercicio. En contabilidad, ¿a qué se le llama ejercicio? Al año. Ese es un ejercicio contable, un año. La importancia del estado de resultado es que una vez que la empresa lo ha confeccionado, ¿cierto?, es la base para el pago o el cumplimiento tributario. ¿Cierto? Impuesto a la renta, que como sabemos se paga en el mes de abril. Claro que con el tema del COVID, estos 2 años han habido algunas fechas de aplazamiento, ¿ya? Pero normalmente, bueno, todos los que están obligados a pagar impuestos, ya sea las empresas o ya sea las personas, ¿cierto? Si uno como trabajador también eventualmente puede ser obligado a pagar impuestos, aunque no sea empresa, porque si yo soy un profesional, tengo un trabajo y además hago otras cosas y emito boleta honorario o tengo más de una pega, que también puede ocurrir, estoy obligado a hacer una declaración de impuestos. Y en el caso de las empresas, todas las que tributan en primera categoría, que son las que tienen que presentar este tipo de estado. Un estado de resultado típico o tradicional es como el que yo le estoy mostrando acá. Este es un muy buen ejemplo de un estado de resultado. Siempre parte por las ventas. Siempre parte por las ventas, que son los ingresos del giro del negocio, menos el costo de venta. Aquí ya nos aparece esta palabrita que nos va a estar acompañando por lo menos 3 semanas, incluida las semanas de descanso. Pero por lo menos poco, yo diría que el 70% del curso, entre el 65 al 70% del curso es costo. Y el 35 al 40 es presupuesto. Más o menos esa es la relación. Venta menos costo de venta es igual a utilidad bruta. También se conoce como el margen de contribución. Es lo que me queda para contribuir a los gastos que vienen después. En la medida que este es un índice, un monto interesante, más que no hablemos de monto, porque aquí hay que hablar más de porcentaje. ¿Qué dijo que era? ¿Margen? Margen de contribución.
porque contribuye a lo que viene después. Cuando este margen es muy bajo, es decir, el porcentaje que estoy gastando en costo es muy alto en relación a lo que estoy recibiendo, el margen de contribución es bajo. Y normalmente cuando ese margen es bajo, a la final la empresa acá abajo llega con muy pocas utilidades, muy pocas. O puede llegar incluso con pérdida. Bueno, venta menos costo de venta, utilidad bruta. Después están los egresos o los gastos de la operación, que tienen que ver con el negocio, a lo que me dedico, pero que no son costos, sino que son gastos. Lo vamos a profundizar en esta misma clase, en unos minutos más. Y yo le rebajo esos egresos o gastos operacionales y me llega, y obtengo lo que conozco como utilidad operacional. Es la utilidad de mi negocio, a lo que yo me dedico, a lo que yo me dedico. ¿Por qué? Porque después de eso, y siempre pueden haber otros ingresos y otros egresos, pero que no son de la operación. No son de la operación. No tienen que ver con el negocio que yo realizo. Pero debo incurrir en ello por alguna razón. Por ejemplo, si hago un proyecto, va a cabo. Estoy gastando plata en un proyecto, pero no tiene que ver, yo estoy fabricando acá cualquier cosa. ¿Ya? Me estoy dedicando a producir algo. Y aquí estoy haciendo un proyecto para otra cosa, son egresos o gastos, por supuesto, porque es plata que sale. El estado de resultado refleja, ¿cierto?, respecto al año anterior, lo que entró, o más bien lo que se considera como venta, y lo que se considera como costo y como egreso. Entonces puedo tener también estos egresos o gastos no operacionales. Por ejemplo, un gasto de un aniversario de la empresa, todo ese tipo de cosas no tienen que ver con el negocio, pero lo voy a gastar igual, por lo tanto tengo que reflejarlo. Así también puedo tener ingresos no operacionales. Por ejemplo, vendo un bien que ya está en desuso. Puedo vender un vehículo a la empresa, que lo usamos. Por supuesto que la empresa no se dedica a vender vehículos, porque si se dedicara a vender vehículos, ahí sería un gasto, tendría que ir con la operación, pero no. Pero la empresa tiene los vehículos cambia, los puede vender, ¿cierto? O puedo vender cualquier tipo de bien que ya está en desuso. Esos son ingresos, pero son no operacionales, pero tengo que reflejarlo, porque el estado de resultado, dado que es un documento base para el cumplimiento tributario, se entiende y se supone, ¿cierto?, que la empresa está reflejando todo lo que efectivamente ingresó y todo lo que efectivamente salió, se supone. Por lo menos las grandes empresas lo hacen estrictamente así. Y ahora una empresa más chica, tal vez por desconocimiento, por esa razón, pudiera no tener una información tan fidedigna. ¿Ya? Pero si la empresa, digamos, es auditada por el servicio y se denota que hay consistencia, pueden ser sujetos, ¿cierto?, de multa, pueden ser las penas del infierno. ¿Ya? Nunca hay que ser enemigo del Servicio de Impuestos Internos. No sé si alguno de ustedes trabaja ahí, pero ¿ya? Hay que ser amigos. Porque ellos no tienen amigos. Tenemos otros conceptos que son reinteresantes. Por ejemplo, el tema de la depreciación. No sé si se acuerdan de que ¿alguien sabe qué es lo que es la depreciación? ¿Debería ser como la desvalorización de algo o no? Según Sí, yo. sí. Yo opino que es el desgaste y el valor económico de un producto a lo largo del tiempo. Sí, De un bien. exacto. Bueno, las dos tienen razón. Efectivamente, cuando uno compra un bien de activo fijo, que puede ser cierto desde... A ver, hay bienes hay una distinción, ¿cierto? Los bienes de activo fijo normalmente se consideran de acuerdo a sus características de uso y a su valor. Por ejemplo, si yo tengo una corchetera, eso normalmente no se considera un activo fijo. ¿Sí?
por el valor. Pero si tengo una corchetera industrial, porque existen, que a lo mejor tiene una vida útil de 5 años o más y tiene un valor bastante superior, lo más probable es que sí se pueda depreciar. Pero en general uno lo aplica a los bienes que son los que se llevan la mayor parte del activo fijo. Los computadores, ¿cierto? Los vehículos, los muebles, maquinaria, y otro tipo de bienes que tienen que ver, ¿cierto?, con bienes activos fijos. Ahora, ¿qué es lo que es la depreciación? Cuando yo compro un bien de eso, yo lo pago, ya sea que lo pague el crédito o lo pague el contado, pero yo lo pago. Pero ese tipo de bienes, y que el Servicio de Impuestos Internos los tiene identificados en su página, existe una cantidad muy grande de tipos de bienes, a mí, o al empresario, digamos, el Estado o el Servicio de Impuestos Internos le da una franquicia en el sentido de que los bienes de activos fijos, tal como decían ustedes, ¿cierto?, a través de los años van perdiendo parte de su vida útil. Entonces, ¿cómo se va reflejando en la contabilidad la pérdida del bien de activos fijos a través de lo que se llama la depreciación? Porque si yo tengo en mi balance, ¿cierto?, un vehículo que me costó 10 millones, yo en 5 años más no puedo tener el balance del año 5 reflejado 10 millones, porque contablemente ese vehículo perdió parte de su valor. Entonces, es a través de la depreciación anual que yo puedo irlo rebajando, por un lado, del balance. Pero eso es por una parte. Y segundo, es que como el servicio a mí me entrega una franquicia o un beneficio tributario. ¿En qué sentido? Me dice, todos los bienes que usted deprecia anualmente, usted va a poder considerarlos, aquí hay un error, yo acabo de darme cuenta. No es más. Todos los bienes que usted está depreciando en el año, usted puede rebajarlos dentro de su estado de resultados. Y con eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a pagar menos impuestos. Porque al rebajarlo, tal como sale acá, esto sí, no menos, había un error ahí. Al rebajarlo, yo estoy rebajando, ¿cierto?, la utilidad ante intereses e impuestos. Acá. Profe, disculpe, entonces va menos, no más, ¿no es cierto? Sí, es menos, sí. Ya, perfecto, gracias. Siempre es menos. Y lo otro interesante es que es un egreso para el estado de resultados, pero no es un egreso real, ¿cierto? No es un egreso real, es simplemente una rebaja que permite hacer el servicio. Pero no, en realidad yo no estoy gastando esa plata en el año. Y eso se los digo porque después lo van a usar cuando hagan los flujos de caja en gestión financiera. Van a usar los mismos conceptos. Entonces ahí van a usar mucho el tema de la depreciación. Porque cuando uno hace un proyecto, uno rebaja la depreciación, calcula el impuesto y después se la suma, ¿ya? Porque tiene que reflejarlo real. Disculpe, nosotros vimos estos conceptos en contabilidad, ¿sí?, pero nunca supimos bien cómo calcular la depreciación ni tampoco la corrección monetaria. Siempre se nos dio. Ya, ok. Bueno, en el caso de la depreciación, la verdad es que es bastante simple, porque básicamente casi todos usan depreciación lineal, que es dividir, ¿cierto?, el valor de adquisición del activo por la cantidad de años que me permite el Servicio de Impuestos Internos, y eso está en una tabla que están en la página web, y después anualmente yo voy rebajándolo del valor libre que se dice. En todo caso, lo que nosotros vamos a hacer básicamente, vamos a ver en algunos ejercicios va a aparecer la depreciación, pero ya como calculada, ¿ya? Lo que sí tienen que saber en qué parte se va a ir rebajando.
que eso lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a ir viendo. Y respecto a la corrección monetaria, que aquí aparece con signos más menos, ¿cierto? Básicamente es un... ¿por qué dice más menos? Porque la corrección monetaria tiene que ver precisamente con la revalorización. Y eso tiene que ver con la inflación. Por eso que dicen más o menos, porque si en un periodo de tiempo, acuérdense que esto tiene que ver con el año que pasó. El estado de resultado, en este caso, estado de resultado 2021, serían todos los datos de los movimientos de transacciones, de venta y de costo y de ingreso de la empresa en el año 2020. Si en el año 2020 hubo una inflación, entonces hay un factor de corrección monetaria que debiera aplicarse que tiene que ver con el IPC. Por eso, normalmente es positivo, ¿eh? Es positivo, porque lo normal es que en un año haya inflación. Lo normal es que haya inflación. Disculpe, profe, ¿esa corrección monetaria es del valor que tiene de toda esa operación de arriba o ese concepto se le aplica solo a algunos valores? No sé si me di a entender bien. Sí, está relacionado con los ingresos y con los egresos de la operación, hasta acá. Ah, perfecto. ¿Hasta la igualdad utilidad bruta? ¿Hasta ahí? ¿Ahí se haría la corrección monetaria? Hasta acá. Hasta la utilidad operacional, ya, muy Claro. amable. Ahora, ¿por qué? Porque tú tienes que reajustar las ventas y tienes que reajustar los costos, a eso me refería, pero hasta acá, que es lo que tiene que ver con la operación, ¿ya? O sea, lo importante es saber el concepto más que el cálculo propiamente tal, porque este ya es más bien un tema contable, ¿ya? Pero forma parte del estado de resultados. Entonces, y tiene que ver también con egresos o gastos no que se llama la utilidad ante intereses de impuestos o UAI, como aparece en muchos textos, tanto de contabilidad como de administración financiera, UAI. Significa utilidad antes de intereses de impuestos. Después tengo que rebajar los intereses cuando hay intereses, es decir, estoy pagando intereses por un préstamo, a eso se refiere. Y eso me da la utilidad antes de impuestos. Ya esta es la que le aplico yo el porcentaje de la carga tributaria, digamos, que hoy día es un 27%, y está me parece hace como 3 años que está ya quedó en ese valor. Y cuando yo rebajo el impuesto a la renta, recién determino la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ya? Bueno, este tema del estado de resultados lo vamos a usar al final de nuestro ejercicio, porque básicamente lo que vamos a hacer, vamos a anticipar un poco a lo que vamos a ver después, pero por ejemplo vamos a ver un sistema de costeo donde lo que vamos a determinar básicamente es esto, el costo de venta a través de algún sistema. Pero como a su vez vamos a ver cuál va a ser los márgenes que la empresa de utilidad va a estar cargando, vamos a poder determinar también las ventas, más algunos otros datos que se le van a ir dando, que tienen que ver con algunas cosas de estas, ustedes a la final van a tener que llegar hasta acá, pero como una parte del ejercicio. Que en general no es la parte más importante, normalmente la parte más importante va a estar acá, en la evaluación, y al final igual van a tener que llegar a la utilidad verde. Perdón. Bueno, esto que yo estaba mencionando ahora tiene que ver con la contabilidad general o financiera, pero está relacionado con la contabilidad de costo. Porque la contabilidad de costo, que es lo que vamos a comenzar a hablar a continuación, se usa, ¿cierto? O sirve para determinar a través de algún sistema, alguna metodología, tratar de determinar cuánto me cuesta efectivamente producir algo. Porque yo como empresario necesito, ¿cierto? Efectivamente saber cuánta plata estoy ganando. O sea, porque si yo no puedo hacerme tonto yo mismo, ¿cierto? Y para eso tengo que ser lo suficientemente hábil o, ¿cierto? Capaz de buscar
la información más fidedigna respecto a lo que a mí me significa producir alguna cosa. Porque eso es la única forma que yo efectivamente puedo saber si estoy ganando y cuánto. Aparte que tengo que compararme con la competencia, ¿ya? Incluso podríamos hablar hasta saber si el producto es inelástico o elástico. ¿Se fijan cómo todas las cosas se relacionan? Cuando uno estudia estos ramos o estas carreras, digamos, que tienen que ver con administración, las mallas curriculares o los programas de estudio no son al azar, tienen un sentido, porque las cosas se van relacionando. O sea, al final, cuando ustedes terminen de estudiar en diciembre, y ustedes deberían estar capacitados, ¿cierto?, para tener una visión bastante buena de las cosas que yo necesito, por ejemplo, para hacer un emprendimiento. Aparte de la idea, cómo armo mi modelo de negocio, por ejemplo, en el marketing, de qué tengo que información preocuparme, cómo puedo determinar los costos, y hay algunas cosas que todavía no han visto y no van a ver conmigo porque son parte de otro ramo que viene después, que es gestión financiera, con el que van como a cerrar el ciclo de cosas que necesitan para hacer un proyecto y evaluarlo. Ahora vamos a hablar de la contabilidad de costos. Y esto es como la pregunta importante, ¿no? ¿Para qué la uso? Para determinar precisamente cuánto me cuesta producir algo. Entonces, la contabilidad de costos forma parte del sistema contable en general, ¿cierto? Y brinda información tanto para la contabilidad financiera, que es lo que hablábamos recién, por ejemplo, preparación del estado de resultados. Esto que está acá, y que está con negrita, ¿se fijan? Tiene que ver con el costeo. Porque, como les dije al comienzo, esto en algunos casos es bastante simple determinarlo, entre comillas, y en otros es bastante más complejo, dependiendo del tipo de empresa, y básicamente, aparte no solamente a lo que se dedica, sino que si es una empresa comercial o si es una empresa productiva. Ahí cambia mucho el sentido del cálculo. Entonces, decimos que la contabilidad de costos forma parte del sistema contable y brinda información tanto para la contabilidad financiera como para la contabilidad administrativa o de gestión. Es decir, también para otros tipos de cálculos que yo puedo hacer que me sirven mucho para tomar decisiones. Por ejemplo, cálculo de punto de equilibrio. También lo vamos a ver, eso lo vamos a ver el sábado. Es cortito, ¿eh? Es cortito. Los márgenes de contribución, lo que le hablaba antes. Si yo tengo una muy buena información de mi costo, y por supuesto, ¿cierto? Sé qué rentabilidad espero del negocio, ¿cierto? Puedo determinar bien efectivamente cuál es mi margen de contribución. También me sirve para los presupuestos, también. Si yo determino cuáles son mis costos para un periodo que viene después, yo puedo perfectamente presupuestarlo para los distintos periodos del año, cuánto me va a costar hacer tales cosas. Y después tengo que ir viendo si se va cumpliendo, porque el presupuesto funciona así. Básicamente, la contabilidad de costos es el subsistema que identifica, mide, procesa y comunica información objetiva sobre aquí está lo importante, el costo de producir un bien o prestar un servicio, porque acuérdense que nosotros podemos generar bienes o servicios. Concepto de costo. Concepto de costo. El costo hace referencia al conjunto de pagos en que se incurre para producir un bien o servicio. Por ejemplo, materia prima, insumo, mano de obra, energía, ¿cierto? Electricidad, agua, petróleo, etc. El costo incluye todo elemento y erogación, una salida de plata, ¿cierto? Pero que termina siendo parte del producto final o del servicio prestado. Normalmente cuando uno habla del costo, lo asocia a que es porque algo que es parte del producto. Cuando no podemos asociar el pago, lo vamos a llamar que son egresos o gastos. Vamos a encontrarnos después que hay algunos, lo mismo que veíamos recién. Por ejemplo, acá hay egresos, hay costos y hay egresos. ¿Se fijan? Cuando es muy difícil poder imputar esto, o bien no son parte del costo, más bien dicho, solamente son gastos. Ahora,
Eso es perfecto, básicamente, de determinar mi utilidad, porque tanto el costo como el gasto, a la final es plata que yo tengo que sacar, que igual sale, por decir una forma, de mi bolsillo. Sale igual, solo que una parte va a identificar el costo de lo que estoy vendiendo y otra va a ser un gasto propiamente tal de la operación. Pero al final es plata que sale igual. Bueno, obviamente la empresa tiene muchos costos. Y la contabilidad de costos se encarga precisamente de calcularlo. Y aquí viene algo que es muy interesante, pero hay que hacer la diferencia entre la contabilidad de costos de empresas comerciales y la contabilidad de costos de las empresas industriales. Las primeras, es decir, las empresas comerciales, compran una mercancía o mercadería que luego venden, obviamente, o normalmente a un precio superior, ¿cierto? Pero sin haberle efectuado ninguna transformación sustancial. Las empresas industriales, por el contrario, transforman las materias primas en algo nuevo y distinto que constituye los productos terminados que posteriormente van a vender. ¿A qué se refiere esto? La contabilidad de costos, a través de algunos sistemas, de los cuales nosotros vamos a estudiar dos en este curso, que uno es el costeo a través de órdenes y el otro el sistema de costeo ABC, son dos sistemas distintos. Lo que hacen básicamente es entregarnos a través de una metodología que tiene una forma muy mecánica de desarrollarla. A través de esa metodología, al final nosotros vamos a llegar a saber cuánto nos cuesta una unidad de un producto. Cuánto nos cuesta una unidad. Pero básicamente eso lo vamos a hacer con productos que necesitan transformación. Transformación. Porque si yo soy una empresa comercial solamente, comercial. ¿Qué es lo que hace la empresa comercial? Es una empresa que solamente que intermedia. Si yo tengo un modelo de negocio, como algunos esos modelos que ustedes, la mayoría vieron cuando hicieron comercio internacional, ¿cierto? Que ustedes, ¿cierto?, importaban un bien y lo único que hacían una vez que entraba al país era venderlo. Entonces, es una empresa comercial. Se aplica a cualquier tipo de modelo de negocio que yo haga eso. En ese caso, el costo, la definición del costo es muy simple, porque el costo es el costo de lo que me cuesta. ¿Se entiende? El costo es el costo de lo que me cuesta comprarlo cuando soy una empresa comercial. Distinto es cuando yo soy una empresa que hago algo donde hay un proceso de transformación, donde yo voy a tener una materia prima y le voy a agregar algún tipo de materiales, insumos, más la mano de obra, ¿cierto?, hasta llegar a generar el producto terminado. Entonces, ahí aplico un sistema de costeo, porque tengo que ver cuánto me cuesta la materia prima que le voy a poner, cuánto me cuesta la mano de obra y cuánto me cuestan otras cositas que van a ir apareciendo que yo puedo y normalmente necesito poder imputar como costo. Entonces, cuando es una empresa comercial, el sistema es mucho más simple. Cuando es una empresa industrial o productiva, se necesita tener algún sistema de costeo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para si no lo podríamos hacer, no serviría de nada el curso si solamente habláramos de una empresa comercial. ¿Ya? Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver la diferencia entre un estado de resultados de una empresa comercial y el estado de resultados de una empresa industrial. Para entender lo que estábamos conversando recién. Que es distinta la forma tanto de reflejar la información como la dificultad que nos puede representar calcular el costo de algo cuando se trata de una empresa comercial a cuando se trata de una empresa industrial. ¿Cómo operan normalmente las empresas comerciales? Supongamos que esta empresa tiene un inventario inicial de mercaderías de 95.000 pesos. Puede ser ropa, puede ser artículo de escritorio, puede ser lo que sea, ¿ya? Pero son unidades de bienes y están valorizadas.
y siempre están al costo. Acuérdense que los balances de las empresas, su inventario, siempre lo tienen al costo, siempre. Cuando los venden, en el estado de resultados se refleja la utilidad. Pero si una empresa tiene siempre acá en sus balances, ¿cierto? Estas mercaderías, obviamente, están al costo. Cuando yo vendo esta mercadería, lo voy a vender a lo mejor en 600.000 pesos, esta misma cantidad, esta misma mercadería en 600.000, y voy a sacar, ¿cierto? Obviamente, cuánto tengo de utilidad. Pero en los estados contables siempre están al costo. Entonces, cuando hablamos de inventario, estamos asumiendo también que están al costo, tal como dice acá, todo valor costo. Entonces, esta empresa tiene un inventario inicial de mercadería de 95.000 pesos, ¿ya? Parte el 1 de enero con eso. Durante el año compró mercadería por 1.100.000, estamos hablando del mismo producto, obviamente. Y al final del año, para ese mismo producto, quedó con un inventario de 130.000. ¿Cómo se calcularía en este caso el costo de venta de este producto X? Tenía 95.000, compró 1.100.000 durante el año y al final se quedó con 130. Por lo tanto, la diferencia es lo que ella vendió, es lo que salió. Siempre al costo. Siempre al costo. ¿Me entiendes, cierto? Esto es simple. Inventario inicial, ya, más lo que compro, menos lo que me queda, la diferencia es lo que salió. Entonces es lo que se vendió. Entonces, en este caso, que es una empresa comercial, su estado de resultado, considerando este costo de venta, más otros datos dados para este ejemplo, quedaría de la siguiente forma. Costo de venta. En el caso de este ejemplo que vimos acá, este sería el costo de venta, que está determinado exclusivamente por los movimientos producidos, ¿cierto?, en la operación comercial, respecto a los stocks de la empresa, ¿cierto?, de productos terminados, obviamente. Es una empresa comercial, así que son todos terminados. Sus stocks, ¿cierto?, o saldo, como queramos llamarlo, más lo que compran, menos lo que les queda, ¿cierto? Lo que sale es lo que se vende. Entonces, como está todo el costo de venta es eso. Ahora, si esta empresa tuviera 100.000 productos, esto lo manejan los sistemas, obviamente, ¿cierto? Los sistemas. Para eso son los códigos de barra, para eso son los sistemas de RP que tienen las empresas. ¿Qué es un sistema de RP? ¿Alguien sabe? Parece que lo vimos en recursos humanos, ¿no? Pero de recursos, hablamos de RP de recursos humanos, parece. Bueno, los sistemas de RP, ¿cierto? Son sistemas de recursos de planificación, que las empresas lo utilizan para sus diferentes tipos de áreas. Podemos tener información de recursos humanos, podemos tener información contable, y básicamente información comercial. Entonces, obviamente que una empresa que maneja muchos productos, esto lo hace el sistema. El sistema que al final va a determinar, ¿cierto?, este costo. ¿Cómo termina en definitiva el estado de resultados? Las ventas, menos el costo de venta, menos la utilidad bruta, menos los gastos de operación, utilidad operacional, más ingresos no operacionales, menos ingresos no operacionales, utilidad no operacional o utilidad entre tres impuestos, menos la tasa de impuestos, que es un 17%, mi utilidad neta son 99.280. Profe, ¿qué había dicho anteriormente que eran los ingresos no operacionales? Yo no alcancé a anotarlo. Es cualquier egreso, es cualquier movimiento que está reflejado como egreso que no tiene que ver con la operación. Por ejemplo, la misma depreciación que hablábamos antes, se considera como un egreso no operacional. Por ejemplo. ¿Ya? Pero lo más importante acá, respecto a lo que estamos hablando, es esto. Estamos tratando de decir de que
la utilización del costeo cobra importancia cuando es una empresa, cobra mayor importancia cuando es una empresa industrial. Porque cuando es una empresa comercial, el tema es mucho más simple, porque se refiere a los saldos, ¿cierto?, de los diferentes productos o líneas de producto dentro de la información de la contabilidad. Distinto es si yo realizo una actividad industrial o productiva. Ya, voy a hacer alguna aclaración pequeña acá. Por ejemplo, aquí dice resultado, considerando este costo de venta más otros datos dados para este ejemplo, quiere decir, cuando dice datos dados, ¿cierto? Porque estos son datos que están dados. Lo explico porque esto es para los que no vieron la clase. Si es que llegan a ver el video. Porque los que no vienen a clase, después andan preguntando, ¿y esos datos, profe, de dónde los sacó? No, pues si son dados, ¿ya? Van a aparecer muchos datos así, y otros que van a tener que calcularlo. Siempre que haya algo que calcular, por supuesto que se va a decir, calcule tal cosa. Entonces, ahora vamos a explicarlo respecto a una empresa industrial. Básicamente estamos recién, todavía no hemos hablado de ningún tipo de sistema, estamos recién, ¿cierto?, introduciéndonos a entender, primero, para qué se usa la contabilidad de costos, y segundo, estamos diciendo de que no es lo mismo, o no es la misma importancia o utilización de la contabilidad de costos cuando es una empresa comercial a cuando es una empresa industrial. Porque cuando es comercial, y lo vuelvo a repetir, el sistema es más simple, porque se funciona en base a los manejos de los valores de costo de los bienes a través de sus distintos inventarios, compras, ventas y stock, ¿cierto?, inicial y stock final. Nada más que eso. Pero distinto es cuando yo elaboro algo, porque tengo que separar lo que es la materia prima, de lo que es la mano de obra, y lo que son los costos indirectos de fabricación, que es un dato súper importante que lo vamos a aprender a... Esto no se les va a olvidar porque esto es como la clave del costeo. Estos famosos costos indirectos. ¿Ya? Entonces, en este caso, un caso ficticio también, estamos diciendo que es una empresa industrial. Cuando decimos industrial, para separarlo de otro tipo de empresa, es decir que aquí hay algún tipo de proceso. No es tan simple como comprar algo, remarcarle el valor, ¿cierto?, con un margen y venderlo, ¿cierto? Entra, lo remarco y sale. Lo que hace el retail. ¿Qué es lo que hace el retail? Compra, ¿cierto?, a los grandes distribuidores, ellos aplican sus márgenes y nosotros compramos. No realizan ningún tipo de proceso industrial. En este ejemplo dice que las ventas del año 2020 fueron de 20.000 pesos. Según su sistema de costeo, estamos asumiendo que ya se hizo toda la operación del sistema de costeo, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer después. Según su sistema de costeo, se ha determinado que para esas unidades vendidas en el año 2020 se incurrió los siguientes costos de fabricación en la operación. Ya está calculado. Materia prima directa, 7.000. Mano de obra directa, 4.000. Y costos indirectos de fabricación, 4.000. Además me dan algunos datos adicionales, ¿cierto? Que en el año 2020 se pagaron gastos de marketing por 3.000 y gastos de administración por 1.000. Se recibieron ingresos no operacionales por 200 y también hubieron ingresos no operacionales por 100. La tasa de impuesto a la renta es de un 27%. En ese caso, en el estado resultado, tratándose de una empresa industrial, tenemos que tener la información separada del costo. Lo que es materia prima, lo que es mano de obra y lo que son los costos indirectos de fabricación. Y la suma de esos tres me da el costo de ventas total. Que en el caso del ejercicio anterior estaba acá. Que solamente está dado, ¿cierto?, en base a los movimientos que se producen entre los bienes que me quedan, los bienes que compro, ¿cierto? Y al final determino cuántos son los que vendí. Pero acá es distinto. Yo necesito acá, ¿cierto?, tener separado, como es una empresa industrial que está fabricando algo y que está haciendo distintos tipos de procesos, necesita identificar
cómo se descomponen los costos. ¿Okay? Bueno, después para abajo es lo mismo que en cualquier estado de resultados, solamente depende de los datos que me den. Tengo gasto de marketing, gasto de administración, y eso me da la utilidad operacional. Más puedo tener algún tipo de ingreso no operacional, algunos egresos. Voy sumando y restando hasta llegar finalmente a la utilidad neta. ¿Ok? Entonces, en las empresas industriales, el manejo de los costos de producción o de fabricación, para poder determinar el costo unitario de los productos fabricados es bastante extenso. Y por ello se justifica la existencia de un subsistema dentro de la contabilidad de la empresa, y este subsistema es lo que se conoce como la contabilidad de costos. ¿Qué es lo que es la contabilidad de costos? Entonces, es una técnica empleada para recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos. Y con base a dicha información, tomar decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y el control de los mismos. Es decir, existe la contabilidad de costos porque las empresas industriales, dadas sus características, se necesitan sistemas que permitan saber bien cuánto estoy gastando en materia prima, cuánto en mano de obra y cuánto en costos directos de fabricación. Por lo que decíamos al comienzo, el empresario necesita tomar decisiones. ¿Y cómo tomo decisiones? Con información. Y cuando esas decisiones tienen que ver con mi negocio, con lo que me cuesta producir algo, tengo que tener muy claro cuánto se me está yendo en la materia prima, cuánto se me está yendo en la mano de obra y cuánto se me está yendo en otro tipo de costos que se conocen como costos indirectos de fabricación. Porque esa es la única forma que yo efectivamente puedo saber qué necesito mejorar, por ejemplo. Qué tipo de parte del costo está siendo demasiado alta y comparada a lo mejor con el año anterior. Yo puedo tener en un año un margen de contribución de 50 y el próximo año ese margen mejor me bajó a 40. Entonces yo tengo que saber por qué me bajó a 40. Puede ser porque, obviamente, o es porque vendí menos, o es porque estoy gastando más. O sea, el costo me está aumentando. Por eso yo necesito información precisa, ¿cierto?, de calidad, consistente y calculada con alguna forma, con algún tipo de procedimiento, con alguna metodología. Y para eso es la contabilidad de costos. No solamente para yo, bueno, es para, porque tengo que reflejarlo, pero básicamente es para tomar decisiones y para ver cómo me dan el negocio. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la contabilidad de costos? Bueno, tiene varios objetivos, ¿ya? Determinar los costos unitarios para valorar los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados. Lo que necesito yo, ¿cierto? Algunas cosas son para efectos del balance, otros son para efectos de auditoría, ¿cierto? Acuérdense que en una empresa todo tiene que estar, primero tiene que estar valorizado. Y la empresa tiene sistemas, tienen bodega, manejo de inventario, todo es control de gestión. Y para eso necesito información. Y en el caso de los productos que están en bodega, están al costo. Cuando sale de la empresa, cuando pasa, digamos, al negocio, recién se refleja con un precio. Pero antes de eso, siempre en la información contable están al costo. Me proporciona información oportuna y suficiente para mejor toma de decisiones. Generar informes sobre el costo de artículos vendidos para determinar las utilidades. Súper importante, lo que hablábamos recién. Contribuir en la elaboración de los presupuestos. Utilidad de la contabilidad de costos. Al determinar los costos unitarios y compararlo con los precios de venta, me puede permitir tomar decisiones sobre cuáles productos producir y cuáles no. Lo que hablábamos recién, los márgenes. Y los márgenes son a lo que lo vendo versus lo que me cuesta. La diferencia es el margen. Por lo tanto, es base para fijar los precios de venta.
Cuando yo fijo el precio de venta, tengo que tener varias consideraciones. Está la parte comercial. La parte comercial, el estudio de mercado, la competencia, el análisis de la industria, todas esas cosas que ustedes ya conocen. Pero básicamente tengo que considerar mis costos para determinar cuál es el margen que quiero cargar para tener algún tipo de rentabilidad. Permite comparar, analizar costos de diferentes periodos, corrigiendo posibles desviaciones. Proporciona medidas de eficiencia, súper importante esto también, súper importante. Normalmente en las empresas la eficiencia se mide en tiempo y en costo, es como lo más típico. Por lo tanto, los costos resultan a todas luces, ¿cierto?, una herramienta que las empresas usan mucho. Tiempo y costo. Estoy nombrando las más importantes, ¿eh? Básicamente para que entendamos de qué estamos hablando. Acuérdense que nuestras pruebas no vamos a preguntar ninguna definición, nada. Totalmente una cosa práctica, ejercicio. Solamente hacer ejercicio. Profe, van a ser como los que envió, ¿cierto? Así van a ser. Como los que envié. Ah, sí, pues, claro. Ya. Claro. Seguimos hablando de lo mismo. En toda empresa industrial se pueden distinguir funciones básicas: producción, distribución, venta, financiamiento. Para cada una de ellas hay que hacer ciertos pagos o desembolsos. Estos pueden recibir el nombre de costo de producción y en otros casos gastos, distribución, venta o financiero, según la función a la que pertenezcan. Los costos de producción se transfieren al inventario de productos fabricados, coma. En otras palabras, el costo de los productos fabricados está dado por los costos de producción en que fue necesario incurrir para su fabricación. Esos costos quedan capitalizados en el inventario hasta que se produzca la venta. Los productos terminados, entonces, quedan valorizados a su costo. Y para llegar a ese valor es que vamos a usar algún tipo de sistema para determinar cuánto va a ser la parte de materia prima, la parte de mano de obra y la parte de costos indirectos de fabricación, que van a estar asociados a una unidad de producto. ¿Okay? Y así quedan en el balance. Cuando hablamos de inventario es cuando están en el balance. Acuérdense que en el balance, en la parte de los activos, hay una cuenta que es la cuenta que realmente complica mucho a las empresas, que es la cuenta precisamente de inventario. que mientras no se venden, son activos que están ahí quitando liquidez. Los gastos de distribución, venta y financiero se reflejan normalmente en el estado de resultados en el periodo en que se generan. Ya. Esto que está acá ya es la parte más básica que vamos a usar a través de los sistemas que vamos a ver, los elementos del costo. Y básicamente son tres: la materia prima directa o material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, conocidos como los CIF. ¿A qué le llamamos materia prima directa o materiales directos? Decimos que en la fabricación de un producto entran diversos tipos de materiales y algunos de ellos quedan formando parte integral del producto, como sucede con las materias primas y otros materiales que se pueden integrar físicamente al producto. Por lo tanto, vamos a decir que es una materia prima directa. ¿Directa a quién? Al producto. Segundo, también se puede identificar una mano de obra directa.
Para la transformación de las materias primas o los materiales directos en un producto terminado, hace falta el trabajo humano, por lo cual la empresa paga una remuneración. Ahora, los trabajadores de producción, o de la fábrica, por llamarlo de una forma, o de la industria que tengamos, que puede ser una industria gigante o puede ser una industria chiquitita, pueden ser directos o indirectos. Los trabajadores directos corresponden a los operarios o empleados que trabajan directamente con el producto. Esa es mano de obra directa. Mano de obra directa. Pero puede haber, y generalmente hay, sobre todo las grandes empresas, siempre hay otro tipo de personal que tiene normalmente funciones de jefatura o de supervisión, que pueden tener una relación indirecta con el producto. Por lo tanto, se considerarán como costos generales o costos indirectos de fabricación, que son los CIF, que son los que están acá. Costos indirectos de fabricación. Además de los materiales directos y la mano de obra directa, normalmente pueden hacer falta para fabricar algún producto otra serie de costos. Por ejemplo, bueno, esto depende del tipo de negocio que estemos hablando, pero por ejemplo, materiales indirectos, aceite, lubricante, suministro de mantenimiento, mano de obra indirecta, sueldo del gerente, jefe de departamento, supervisores, guardia, personal de mantenimiento, etc. Gastos generales de fábrica, calefacción, luz, fuerza motriz, seguros, teléfonos, otros. ¿Ya? Estamos hablando de materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estamos pasando lista. Ya. Los elementos del costo son 3. Materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, decíamos que cuando uno habla de costeo, estamos hablando cuando uno fabrica algo o uno produce algo y quiere efectivamente trabajar con una buena información, necesito identificar muy bien el origen de lo que me cuesta, ¿cierto? Para después poder imputarlo. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo una panadería, ¿ya? Me encantan los ejemplos de las panaderías, siempre los saco a colación. No tengo panadería, pero no sé por qué. Yo tengo una panadería. Para hacer un pan, ¿qué necesito? A ver. Harina, panadero. Ya, pero primero hablemos, ya, efectivamente, pero para hacer un pan necesito harina, sal, levadura tal vez. ¿Ya? Margarina, porque ahora usan la margarina. Ya. Ahí por lo menos tenéis 4 componentes. ¿Ya? Posiblemente en alguno de ellos va a ser muy difícil costearlo. ¿Ya? Por eso que el ejemplo es muy interesante. Hay algunos de esas cositas que a lo mejor voy a poder identificarlas muy bien. Obviamente, también tengo que tener cierta experiencia en el negocio, ¿ya? Cierta experiencia en el negocio. Sobre todo en esos negocios chicos. Cuando es más grande, hay más técnicas, hay más metodología o hay algunas herramientas que me pueden permitir, por ejemplo, poder identificar muy bien cuánto gasto de esto en esto, cuánto gasto en esto, otro. Entonces, ese es un costeo, Entonces, estamos hablando de materia prima, que es lo primero. Entonces, yo puedo identificar mi materia prima directa en la panadería. Incluso podríamos decir que es una super panadería, súper grande, ¿ya? Que tiene líneas de producto. Tiene panadería y tiene pastelería.
que son de sus líneas principales. En esa otra línea, perfectamente también puede tener identificado, ¿cierto?, para hacer sus dulces, lo que sea, cuánto gasta de harina, hay más, ya es más manjar, lo que sea, ¿ya? Todo eso es materia prima. Y para ese tipo, para un producto yo puedo ir, ¿cierto?, identificando cuánto me cuesta para hacer uno, porque acá el tema es, al final, ya sea que uno parta del uno o parta de mucho y después llegue a uno, después van a entender lo que les digo, siempre hay que saber el costo de uno, costo unitario. Porque con base al costo unitario yo determino el precio, aplicándole un margen. Entonces, tengo mis panes y mis tortas. Tengo mis panaderos o mis maestros especializados, ¿ya? También podría identificar, en el caso de la panadería, ¿cierto?, que el panadero, que a lo mejor no sabe hacer dulce, me estoy yendo como al extremo, pero quiero que entiendan el concepto. Entonces, el panadero, él se dedica solamente a hacer panes. Entonces, yo podría saber cuántos panes hace, ¿cierto?, cuántos panes hace en la noche y cuánto le pago, y puedo identificar, por ejemplo, podría incluso llegar a identificar cuánto me cuesta en mano de obra un pan. Podría. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del pan. Entonces, para el pan ya tengo identificado algunos costos. Por el otro lado, para el caso de los dulces, podría ser algo similar, por las particularidades del caso, ¿ya? Tengo materia prima directa y mano de obra directa, que son los dos primeros elementos del costo. Resulta que estamos diciendo que esta es una panadería grande, vamos a decir que es un super negocio que se dedica a esto, el mejor de la ciudad, que tiene mucha gente, va mucha gente a comprar. Entonces, El jumbo, pero explotan a la gente. Ya. Sí, porque las panaderías chicas te pagan 15 lucas por saco. Sí, pero me eché a perder el Imagínate. ejemplo. Me eché a perder el ejemplo. Ya, Pa' pues que- José Miguel. Oye, para que entiendan lo que les voy a explicar a continuación. ¿Por qué? Porque estoy hablando porque esto se aplica a otros negocios, pero lo quiero decir con los panes porque me resulta como muy simple poder identificar las materias primas. Pero, por ejemplo, este mismo negocio, como es grande, tiene cajera. Porque tiene dos cajeras. Tiene un administrador. Puede tener un supervisor. Pero esas personas están para el negocio completo. ¿Se fijan? Para el negocio completo. Entonces, esos son costos indirectos. Son costos indirectos. A lo mejor lo que se gasta en agua también lo voy a tirar a costo indirecto, porque me va a ser muy difícil poder saber a lo mejor cuánta agua ocupa un pan, ¿ya? Porque tengo que ir al negocio. Entonces, a lo mejor eso también lo voy a tirar a costo indirecto. Porque a lo mejor con la harina es fácil identificarlo, pero no con el agua. ¿Se fijan? Entonces, van a haber muchos costos que tienen que ver, ¿cierto?, con mi negocio, pero que yo no puedo fácilmente identificarlos. Esos son los costos indirectos de fabricación. Entonces, yo puedo tener sueldos del administrador, sueldos de las cajeras, qué sé yo, no sé, pues, 1 millón total, ¿ya? Un empresario mega apretado. Entre todos se gastó 1 millón. Bueno, pero ese millón yo tengo que repartirlo. Y ahí, ¿cierto?, va a depender del tipo de sistema de costeo que yo use. ¿Cómo voy a repartir los costos indirectos de fabricación? Y la verdad es que el tema de los costos indirectos de fabricación es súper importante, sobre todo hoy día en los tiempos modernos. Por eso que hoy día se usa mucho el sistema de costeo ABC, que es un sistema que se llama costeo en base a actividades. Y básicamente es porque las empresas hoy día tienen muchos costos indirectos por diferentes razones, que vamos a ver después. Eso es materia mucho más adelante. Entonces, cada vez han aumentado más los costos indirectos en las empresas. Entonces, las empresas buscaron un sistema más moderno que el que vamos a ver como la tercera semana. Pero básicamente es la importancia de determinar los costos indirectos de fabricación. Determinarlo no es complicado, porque yo puedo saberlo, pero los totales. Pero yo tengo que ver alguna forma de repartirlos. Y eso lo vamos a ver mañana. Porque creo que si lo vemos ahora, no, estoy
estoy sintiendo de que no es el momento para que lo veamos ahora, ¿ya? Sería una Creo que es bomba de mejor. información. Sí, yo más o menos voy captando como... Esto al principio a lo mejor puede resultar un poco, algunas cosas, no complejas, pero hay que entenderlo, ¿ya? Pero para mí, mira, lo más importante de la clase hoy día es lo que les dije recién, creo, ¿ya? Porque bueno, estamos hablando de que los sistemas de costeo cobran vigencia y relevancia, básicamente, cuando yo en una empresa industrial necesito poder diferenciar bien en qué se me está yendo la plata, ¿ya? Que puede ser la panadería o puede ser otro tipo de empresa, ¿ya? O sea, yo puedo, a lo mejor me dedico a hacer completo. ¿Qué pasa si yo hago completo? Tengo que tener un sistema. Si es que yo quiero tener un buen sistema de información, ¿cierto? Tengo que saber que voy a ocupar un pan, una salchicha o vienesa, cuánto lo voy a echar de, no sé, de chucrú, o de tomate, o de palta, lo que sea, ¿ya? Porque ese yo estoy costeando. Porque después que yo, en base a eso, yo puedo saber cuánto le puedo recargar y puedo vender para ver cuánto voy a ganar. Ahora, el tema es que el empresario depende mucho también de cómo él vea su negocio y la claridad que él quiera tener respecto a la información. Porque a veces cuando estos famosos costos indirectos no son muy elevados, el empresario justamente podría decir, tengo 3 productos, lo divido por 3, lo divido por 3. Es una forma re simple de hacerlo, pero no es la mejor forma, porque para que el sistema siempre tiene que ser representativo. Tengo que buscar alguna forma representativa de distribuir, ¿cierto? Distribuir esos costos indirectos, que igual los voy a considerar al final en el costo de mi producto, pero que tengo que buscar alguna forma de repartirlo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver mañana. Mañana, ¿saben qué? Mañana yo creo que mañana va a empezar a las 7:30 mejor. ¿Ya? Ya, profe. El profe. Sí, porque creo que Está mejor advirtiendo ya así. que va a estar heavy mañana. ¿Ah? Ya no está advirtiendo que va a estar heavy mañana la cosa. No, heavy, pero es que estoy tratando de pensar, a ver, porque lo que pasa es que tenemos que ver una presentación que es súper corta, que habla de 2 sistemas de asignación, y a continuación tendríamos que empezar al tiro con el sistema de costeo a través de órdenes. Y sí, podemos hacerlo mañana, y el sábado tendríamos que hacer otro ejercicio de eso, más ver el punto de equilibrio, que es otro tema. ¿Qué prefiere usted mañana? ¿Partamos a las 7:30 o a las 8? A las 7:30. A las 7:30. Como usted diga nomás, profe. Ya, sí. 7:30, mejor. Sí, como usted diga, 7:30. no. Así sí, podemos hacer hasta un pequeño break, de repente, sí, unos 10 minutitos, para consulta y cosas así, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces, mañana vamos a empezar, voy a cambiar el tiro acá, porque yo tenía anotado las 20. Vamos a cambiar mi agenda. 19:30 mañana, Yo trabajo, profesor, no puedo a las 7:30, sinceramente, porque yo de mi trabajo estoy saliendo a las 7 y en llegar a mi casa yo llego como a las 8. Por eso igual como que me complica los cambios de horario, porque yo igual después me atraso mucho. Sí, no, es que lo que pasa, Bárbara, es que el cambio, yo no lo estoy cambiando. El horario siempre ha sido a las 7:30. Lo que pasa es que yo lo puse a las 8. Primera vez que los otros profes siempre a las 8. No, el horario a las 7:30. Lo que pasa es que yo lo acepté a las 8, básicamente pensando precisamente que hay personas que se incorporan más tarde, pero... Claro, al menos yo no podría. Y al final siempre termino atrasada por los tantos cambios de horario. Entonces, ojalá que sea 7:30 y sea parejo, porque de verdad que después me atraso mucho. Estoy muy complicada con el trabajo y el estudio, entonces necesito igual que sea un poco responsable con el tema del horario. No, si el horario oficial es 7:30, eso lo tengo absolutamente claro. Yo estoy tratando de flexibilizar el tema para ustedes, pero estoy... No, sí, profe, le entendemos el punto, solo que, bueno, por ahí, ¿cómo decirlo? Como que ya nos habían mal acostumbrado, por así decirlo, de que nosotros siempre pedíamos la venia y que nos hicieran el horario
más flexible, como usted dice, a las 8, precisamente porque muchos salíamos del trabajo y atender la familia y demás. Pero se Oye, pero en entiende todo como usted caso el dice que el profe ha trabajo es sido a re las buena onda con 7:30. nosotros. Entonces, Oye, disculpa, Diana, José disculpa. Miguel. Entonces, Ajá. no soy José Miguel, soy José Yo- Manuel. ya, Entonces, profe, le ya. entendemos igual y si usted considera que a las 7:30 es correcto, pues no habría problema. Solo que eso, ¿no? Como de pronto Bárbara está Mm. confundida, es que los otros profesores no han sido flexibles y nos le han dado el horario a las 8. Pero no es que el profe esté cambiando como nada, sino que, claro, lo que él dice es verdad, es 7:30. Lo que pasa es que estoy tratando de ver, para empezar el ejercicio y tratar de terminarlo en la clase. Entonces, se puede hacer realmente muy largo si partimos a las 8. Ese es más o menos el punto, si no lo estaría haciendo así, porque me da lo mismo media hora antes, media hora después, si es que solamente vamos a hablar cosas teóricas, pero cuando son ejercicios hay que ver, tratar de partir algo y terminarlo, no dejarlo Está bien, profesor. Está inconcluso. bien, usted siempre ha sido flexible con nosotros y es primera vez que cambia el horario de todas maneras. Así que no se preocupe. Si al final alguien no puede ver después la clase y listo. Ya, a las 7:30 entonces, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok, Lo, profesor. lo que vamos a hacer mañana, vamos a partir con Listo, esta profe. presentación en todo caso está en el Moodle, ¿ya? Dice asignación de costos indirectos. Está en el Moodle. Con eso vamos a partir mañana. Vamos a ver 2 métodos. Y a continuación de eso, vamos a ver el sistema de costeo a través de órdenes, para lo cual vamos a hacer un ejercicio, que es un ejercicio que también está en el PPT. ¿Ya? Pero no se salgan, porque quiero mostrarles algo primero. Espérense un ratito. Ya. ¿Se está viendo, cierto? Sí, Sí, profe. profesor. Sí. Sí, profe. Para que después no andemos medio perdidos. Esto que está acá, esta presentación que está acá, es lo que acabo de terminar de ver. Esta que está acá, que es asignación de los CIF, es con la que vamos a partir mañana, que es una presentación corta donde aparecen 2 metodologías, ¿ya? Y a continuación, y mañana también, vamos a ver esta que dice costeo a través de órdenes, donde aparece desarrollado un ejercicio. Ese ejercicio que aparece en el mismo PPT es el que mañana vamos a explicar en la clase. Ya, profe. El día sábado, vamos a desarrollar este ejercicio que aparece acá, empresa productiva. Yo le puse tarea. A ver si mañana, después de clase, si es que pueden o alcanzan, traten de hacerlo, porque va con los resultados, ¿ya? Están los resultados. No está desarrollado, pero están los resultados. Entonces, lo que vamos a hacer el sábado es desarrollarlo. Pero por supuesto que resultaría mucho más interesante si ustedes lo tratan de hacer antes, como forma de estudiar. Y este que está acá también es ejercicio por orden. Pero yo creo que este se lo voy a dejar de tarea para hacerlo el miércoles. El miércoles no vamos a juntar de nuevo. Vamos a tener que juntarnos de repente algún día miércoles para poder hacer ejercicio. Porque si no nos va a pillar la máquina, se lo aseguro, porque hay que hacer harto ejercicio. En general, digamos, en todo el curso. Entonces yo el miércoles no tengo problema en juntarnos. Recuerden que los martes y miércoles son de repaso. Yo no lo he usado, pero
las podemos usar sin problema. Ah, perfecto, profe. Como los días que usamos para ayudantías. Sería Claro. bueno. Entonces, acá el día miércoles podríamos hacer este ejercicio, también está como tarea, está con los resultados, se llama empresa ELCA. Pueden tratar de hacerlo también en el fin de semana. Y como el día sábado también vamos a pasar esta otra materia que se llama análisis del punto de equilibrio, también les voy a dejar como tarea este ejercicio de punto de equilibrio que también lo puedo hacer el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque el jueves tenemos que empezar a ver el otro sistema. Porque si no, nos vamos a alcanzar. Tenemos que ver el otro sistema, el sistema costeo ABC, jueves y viernes, porque el sábado es la primera prueba. La semana que viene después no hay clase. Y la semana que viene, en la semana que viene después, vamos a tener que hacer también algunos ejercicios adicionales de costeo ABC y comenzar a ver presupuesto. ¿Se fijan? O sea, está bastante acotado el tiempo. Y básicamente si queremos hacer ejercicio, porque que es la idea, porque yo podría pasarle el PPT y chao pescado. No es la idea, ¿ya? La idea es hacer por lo menos 2 más y de algún tipo distinto. No todos iguales, porque tampoco es la idea. No tiene sentido, ¿ya? Entonces, mañana a las 7:30, partiendo con con la metodología de los 2 sistemas de asignación. ¿Listo? Ya, nos vemos mañana entonces. Muy bien, Ya, profesor. profe, gracias. Ok, profe. Nos Ya. Listo, vemos. profe, muchas Bien. gracias. Chao, chao. Buenas noches. Hasta Chao, José mañana. Manuel. Chao, Diana, cuídate, mami. Besos, abrazo. Chao, profe. Chao, chao. Oiga, profe, yo quería hacer una pregunta. Los ejercicios que vamos a ir haciendo, o sea, vamos a tener tarea, usted nos va a dejar tarea, pero igual lo vamos a ir desarrollando en clase, ¿no? Sí, sí, los que yo les dé de tarea, lo vamos a hacer en clase. Sí, la tarea es para que traten de hacerlo ustedes primero, sí, para que, Ya, sí, lo vamos a desarrollar en la clase. ya, profe, gracias. Ok, listo.